jurisprudencia por el cual podemos decir esto se hace de esta manera, o esto es lícito, o esto es ilícito. Los ejemplos que vamos a dar nos van a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que significa el ijma. Nosotros conocemos el Sagrado Corán y sabemos que todo lo que se encuentra entre las dos tapas de ese libro es el Corán. ¿Cómo es que ese libro llegó a nosotros? En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán descendía. El profeta lo recibía del ángel Gabriel y lo recitaba a alguno de sus compañeros. Estos compañeros también lo memorizaban. Así como había escribas que escribían en el mismo momento que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando el Corán, lo escribían. Y el profeta les decía: esta revelación que acaba de llegar corresponde a tal sura, tal capítulo, y aleya tal a tal. Es decir, por dar un ejemplo, estas aleyas corresponden a Sura An-Nur, la Sura de la Luz, de la aleya 24 a la aleya 26. Entonces los sahabas sabían que ese extracto que acababa de descender correspondía a tal capítulo y a tal número de aleyas consecutivos. Este orden no terminó de cambiar hasta la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por lo tanto los escritos que había del Sagrado Corán no eran un libro uniforme, porque en aquella época no existía la facilidad que existe hoy de hacer copiar y pegar y agregar y restar y cambiar el orden. Entonces, en aquella época lo que se hacía es con cada una de las revelaciones, esas revelaciones se escribían o en un cuero, o en una piedra, o en algún hueso que sea lo suficientemente amplio para escribir. También se escribía en los papiros de palmera. Entonces, el orden final del Corán no se conoció sino hasta que descendió la última aleya poco antes de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de la muerte del profeta, que como dijimos hasta antes de su muerte no estaba todo el Corán compilado en un solo libro, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunos de ellos tuvieron la idea de compilar todos esos escritos en un solo libro, porque el Corán estaba completo, había sahabas que lo memorizaban todo, sahabas que lo memorizaban por parte, y el Corán se encontraba completamente escrito, pero no estaba compilado en un solo volumen. Entonces, Omar ibn al-Khattab le aconsejó en aquel momento al primer califa, que era Abu Bakr as-Siddiq, que compilara todo el Corán en un solo tomo. Abu Bakr as-Siddiq en un primer momento dijo: ¿cómo voy a hacer algo que no hizo el profeta? Es decir, si fuera bueno, eso lo hubiera ordenado hacer el profeta y no lo hizo. Él consideró en un principio que eso podía ser un primer paso hacia una innovación, y por lo tanto dijo: dejémoslo como era en la época del profeta. Sin embargo, Omar, que estaba convencido de lo bueno que sería compilar el Corán en un solo tomo, y que eso de ninguna manera iba contra ninguna de las indicaciones del profeta, ni podía ser un primer paso hacia una innovación, siguió insistiéndole al califa hasta que Abu Bakr as-Siddiq se dio cuenta de la verdad o de la realidad de lo que el consejo que le daba Omar ibn al-Khattab. Entonces se juntaron los sahabas y los que memorizaban el Corán, y por orden del califa compilaron todo el Corán en un solo volumen. Y esta decisión se considera un ijma o un consenso de los sahabas sobre un asunto. Alguien podría decir: compilar el Corán en un solo libro es una innovación, porque no lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero nosotros tenemos el consenso de todos los sahabas que conocían el Islam y la revelación mejor que ninguno de nosotros, y ellos decidieron compilar el Corán en un solo volumen. Entonces esa decisión se considera propia, apropiada en el Islam, debido al consenso de los sabios, de los sahabas. Otro ejemplo que podemos aclarar para entender mejor lo que significa el ijma
es el adán del Jumu'ah. Durante la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, el adán para el Jumu'ah era uno solo. Se hacía un adán, la gente venía a la mezquita, escuchaba la khutba, después de la khutba se hacían las 2 rakas y después de eso había concluido la oración del Jumu'ah. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, la ciudad de Medina era una ciudad pequeña y el sahaba encargado de hacer el adán, que se llamaba Bilal, tenía una voz muy fuerte. Todos podían escuchar en Medina este adán. Durante el califato de Uthman ibn Affan, el tercero de los califas, la ciudad de Medina ya se había ampliado mucho más. Y este único adán que se hacía antes de Salat al-Jumu'ah no alcanzaba a llegar a todos los lugares de Medina. En específico, los que eran los marcados, que como siempre son lugares donde las voces de las personas están muy altas, las que ofrecen sus productos, los que dan un precio, los que pelean el precio. Entonces no se escuchaba el adán. Entonces el califa designó que se hiciera un adán antes en los lugares donde se concentraba la gente, para que la gente dejara esas actividades que estaba haciendo y se dirigiera a la mezquita para hacer el salah. Alguno podría decir, el califa hizo una acción que no estaba establecida en la sunna. Sin embargo, el califa Uthman, radiyallahu anhu, conocía la sunna y los objetivos de la sunna mejor que nosotros. Y él sabía que el llamado a la oración es, como se llama el adán, el llamado a la oración para que la gente vaya a la oración. Y como ese único adán no estaba cumpliendo el objetivo para el cual había sido puesto, designó que se haga un adán en otro lugar. Entonces, durante mucho tiempo, y en algunos lugares hasta el día de hoy, se hacen 2 adán. Uno, hora y media o 2 horas antes de Salat al-Jumu'ah, para que la gente venga, y otro cuando está por comenzar la oración. Entonces, eso establecido por el califa Uthman y aprobado por todos los otros sahabas, porque no se conoce que ningún sahaba se haya opuesto a esta acción del califa Uthman, significa un consenso de los sahabas respecto a la licitud de establecer otro adán para el Jumu'ah. ¿Qué sucede en nuestros días? En nuestros días existen estos amplificadores de voz, por lo cual la gente puede escuchar el adán fuera de las mezquitas o en sus lugares. Entonces ya no se justifica hacer ese otro adán antes. Entonces lo mejor es, en este momento, volver a lo que era la sunna original de que exista un solo adán antes de Salat al-Jumu'ah. Eso es otro ejemplo del ijma, es decir, no que las personas establezcan acorde a su pasión cualquier cosa, sino que sabios que conocen el objetivo de lo que se quiere establecer con un rito de adoración, establezcan uno similar para que realmente se cumpla el objetivo para el cual fue designado ese acto. Y como vimos en los dos, compilar el Corán en uno solo, es decir, para preservar el Corán. Y establecer otro adán en los mercados, es decir, para que el adán cumpla su papel de llamar a la gente a la oración. La última de las herramientas o fuentes de la legislación es el qiyas, o comparación analógica. Como dijimos, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam se establecieron veredictos para las realidades sociales que existían en ese momento. Con el cambio de cultura y con el cambio del tiempo, aparecen nuevas expresiones o nuevas situaciones que necesitan un veredicto. ¿Cómo hacemos para saber si algo es lícito o ilícito si no existe un hadiz específico? Y podemos poner como ejemplo las drogas. Fumar marihuana, inyectarse cocaína, heroína, crack. Si uno dice, voy a aplicar el método, voy a buscar en el Corán y voy a buscar en la Sunna, va a buscar